de la misma forma en que pueden lograr resolver los temas civiles y políticos que les llevó todo un tiempo a través del Consejo de Europa, que analizamos ya, de la misma manera en que intentaron resolver el tema de la defensa a través de la creación del... Uy. Bueno, estoy con algún problemita. A ver, todos los mecanismos que buscó la Unión tienen que pensarlos que fue en el marco del derecho, de una época de la historia en el que no existía el concepto de derecho comunitario. ¿Sí? Cuando se forma la OTAN, que no me salía, se piensa como un espacio de cooperación de defensa. Cuando se conforma el Consejo de Europa, se piensa como un espacio de cooperación político, ¿sí? Y social. Cuando se piensa en el aspecto económico, también se piensa desde la cooperación. No pueden ustedes suponer que ya en esa época se hablaba de atribución de competencias soberanas. Esto es imposible, no pasaba. Esto comienza como derecho de la integración. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente filmina, Marce. Entonces, esto es muy importante, digamos, acá, cuando se armó este material, se armó pensando en clases de grado y pensando en estos cursos, ¿no? Y fíjense que Europa, ustedes saben que quedó dividida en dos partes, la Europa oriental y la Europa occidental. La Europa oriental, principalmente, tenía más afinidad con este superestado que se conformó, que fue la URSS, que implosiona en el 91, ¿sí? La Europa occidental tenía más afinidad con las ideas liberales, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Desde lo político. ¿Vamos bien? Entonces, claro, la realidad es que tomaron caminos totalmente diferentes, ¿sí? Totalmente diferentes. Entonces, sigamos a la otra filmina. Fíjense que la Europa oriental, como les anticipaba, sujeta a la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia desde lo defensivo y militar, y crean un consejo de administración, pasame la tercera, ahí está, de administración, asistencia económica mutua, el CAEM, el plano económico, pero que no tuvo mucho desarrollo para la época, porque en realidad las ideas más importantes las llevaba adelante la URSS en representación de ellas. En consecuencia, no hubo mucho que hacer acá. ¿Vamos bien? Pasemos para la otra filmina. Distinta es la suerte que corre la Europa occidental. Marce, pasemos a la otra filmina. Ahí está. ¿Por qué? Porque la Europa occidental, ¿sí? Pasemos a la otra, Marce. Ahí está. La Europa occidental se tiene que armar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy importante acá, que era esta. Si nosotros vamos a pensar que somos Europa, necesitamos plata, ¿sí? La plata se la pedimos a Estados Unidos. Estados Unidos nos dice, Plan Marshall, ok, te damos plata. Pero cuando uno te da plata te pone condiciones, ¿sí? Y las condiciones había que cumplirlas. Y era muy importante, ¿sí? Efectivamente, tener la posibilidad de darle alguna esperanza a este acreedor de que le íbamos a pagar. ¿Está bien? Ya estamos en la década del 50 acá. Ya empezaba la década del 50, finalizaba la década del 40, empezaba la década del 50, ya estaba la OTAN, ya estaba el Consejo de Europa. Muy bien. Entonces acá, ¿qué hacemos? Pasemos a la próxima filmina. Para poder satisfacer esta necesidad que teníamos, ¿sí? Empiezan a aparecer, ¿sí? Organizaciones internacionales regionales de cooperación. ¿Sí? Fíjense, de cooperación general, ¿sí? Que ya lo analizamos, y la de los países nórdicos del Consejo Nórdico de 1952. Esa es otra OI propia regional de Europa. De cooperación económica, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿sí? Y
la del Benelux, y de cooperación militar, ya lo vimos, ¿sí? Así que pasemos para la otra. Fíjense cómo acá ustedes tienen como una evolución histórica de todo lo que fue pasando en lo más relevante. Pasemos a la siguiente. Muy bien. ¿Qué ocurre en el año 50, casualmente? Aparece la declaración Schuman. ¿Quién fue Schuman? El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, pero que no solamente era un político, era un académico. ¿Sí? Schuman dijo, Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto, se hará mediante realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. ¿Qué entiende Schuman por la frase solidaridad de hecho? Importa una cooperación verdadera, estados entre iguales que se ayuden efectivamente para salir adelante de la crisis que había dejado la guerra. ¿Entienden? No una solidaridad ficticia o una cooperación ficticia y formal, sino material y concreta. ¿Sí? Entonces Schuman dice que la manera es colocar el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una alta autoridad común en una organización abierta a la participación de los demás estados. A ver, Francia y Alemania, dos potencias continentales, ¿sí? Que terminaban su gran problema, su gran discusión, bien, por la Alsacia. Entonces, fíjense que Schuman no es ningún tonto, no habla de los tomates y de las lechugas o de las flores y los vinos. Habla de carbón y acero, las materias primas para la industria siderúrgica, las materias primas para las armas, las materias primas para un montón de cosas, de commodities que en definitiva son esenciales para cualquier economía. ¿Está bien? Y fíjense que utiliza la frase alta autoridad común. ¿Perdón? Ah, ok. Alta autoridad común. ¿Qué es una alta autoridad común para Schuman? Porque acá es donde ustedes tienen que ser cautos, y de hecho hay algunos textos dando vueltas que cometen el error de pensar que este derecho del cual estamos hablando, vamos a comenzar a hablar, es derecho comunitario. Mal, porque en el 1950 no existía ni la idea del derecho comunitario. ¿Está bien? Cuando Schuman habla de una alta autoridad común, se refiere a un órgano internacional, no a un órgano supranacional, porque no conocía ni el concepto de órgano supranacional. ¿Está bien? Un órgano internacional. ¿Vamos bien hasta acá? Esta declaración genera un pensamiento nuevo en la Europa, pasamos a la siguiente, Marce, y efectivamente se crea, da lugar, la declaración Schuman se dice que es la madre, la creadora de las comunidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo cierto es que la propuesta de Francia, que fue aceptada por Alemania, Italia y los tres países de la Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, logran en 1951 firmar el acuerdo que se firma en París, ¿sí? Que es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocida por todo el mundo como CECA. ¿Sí? Este tratado en rigor entra en vigor al año siguiente y tiene un plazo de duración de 50 años. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de este tratado? Que efectivamente da lugar a pensar en esa Europa de los 6 que yo les estoy mostrando, Europa de los 6 por los estados, ¿no? Por supuesto, vamos a repetir, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, 6 estados. Esta Europa de los 6 advierte que es posible un acuerdo de esta naturaleza y en 1957 deciden, ¿sí?, abrir a la firma otros 2 tratados. Esto es, para la creación de la CEE, la Comunidad Económica Europea, y para la creación del Euratom, o CEA,
que es la Comunidad Europea de Energía Atómica. ¿Sí? Fíjense que al cabo de 7 años se constituyeron 3 comunidades independientes, pero que tenían fines comunes. ¿Cuál era ese fin? Poner en manos de una alta autoridad las materias de interés de ese grupo de estados, al que llamaron comunidades, pero que en realidad no es derecho comunitario aún. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, sigamos con la próxima filmina. Muy bien. Fíjense que esto es interesante porque, a ver, la idea era unificar el trabajo, entonces, para que no haya órganos para cada comunidad, se decidió unir, a través de un convenio del 57, los órganos o las instituciones, como se les llama en la Unión, de las comunidades. La Asamblea Única, Asamblea Parlamentaria, ahí tienen que entender por Asamblea Parlamentaria, ¿sí? El Tribunal de Justicia Único para las 3 comunidades. Ese Tribunal de Justicia es el Tribunal de Luxemburgo, que tiene su sede en Luxemburgo, y un Comité Económico y Social Único. ¿Sí? Digamos, 3 comunidades diferentes, pero que comparten órganos. ¿Bien? Claro. Esto pasó en el 57. En el 65 se dieron cuenta que todos los órganos tenían que ser compartidos, ¿bien? Y es ahí cuando entra el Tratado de Fusión de los Ejecutivos Europeos, porque aparece una comisión única de las 3 comunidades, ¿sí? Y realmente esto vino a sustituir a la alta comunidad de la SECA, a la alta autoridad de la Comisión de la CE y a la alta autoridad de la Comisión de la CEA, pero la idea filosófica fue la misma, cambió el nombre. Una única comisión para las 3 comunidades, un único tribunal para las 3 comunidades, una única asamblea parlamentaria para las 3 comunidades. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sigamos. Pasemos, ahí está. A ver, los procesos de integración, yo no les voy a leer todo esto, pero después ustedes lo leen con tranquilidad, pero la idea de esta filmina es mostrarles a ustedes que los procesos de integración no son cosas, no se transitan con facilidad. A ver, siempre hay dificultades. ¿Y por qué? Porque ustedes no olviden que al juntarse estados y poner en común sus necesidades, también entran juegos de poder, ¿de acuerdo? A ver quién va a mandar, quién va a tomar las decisiones, cómo. En la Europa de los 6 estaba esta crisis, imagínense ahora en la Europa de los 27, digamos, las crisis aparecen. Esta crisis de Luxemburgo es una crisis muy interesante, porque es la crisis de la silla vacía, ¿sí? Acá básicamente el problema que había era que la comisión, ¿sí? Estaba en disputa el poder en la comisión, concretamente. Se resolvió. Después ustedes lo leen, es una anécdota, pero yo lo puse esto, lo agregué, porque les quiero mostrar que no es una cuestión, que no es un hilo bien recto y sin ningún problema. Es como un electrocardiograma, ¿vieron? Tiene como momentos que estaba y momentos en que sonamos, está complicada la cosa. Así que pasemos a la próxima, a ver. Muy bien. Acá es importante pensar un poco, porque esto ocurre, a ver, la distinción entre un mercado único y un mercado común. Esto lo hemos charlado nosotros ya, pero ahora lo vamos a cimentar. Cuando nosotros tenemos libre comercio, unión aduanera, tenemos un mercado común. Pero cuando a eso le agregamos políticas comunes, economía común a través de las libertades económicas, libertad de circulación de mercancías, libertad de circulación de capitales, libertad de circulación de personas, establecimiento y circulación de servicios,
entonces avanzamos a un mercado único. Esto ocurre en Europa el 1 de enero del 93. Estoy avanzando históricamente, después voy a retroceder, para que ustedes vean cómo se va constituyendo la cosa. Las tres comunidades comenzaron siendo un mercado común de esas mercancías que estaban constituidas dentro de los tres tratados. Sin embargo, fueron avanzando en negociaciones y en el 93 consagran el mercado común, el mercado único europeo, ¿sí? Lo cual implica que se ampliaron se amplió el objeto de cada uno de los tratados, claramente, y esto da lugar a que luego se conforme lo que es hoy la Unión Europea, claramente, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda alguno? No. Bien. Marce, la próxima, dale. Muy bien. ¿Qué pasó? Vamos a volver un poquito para atrás, un poquitito, porque acá se da, se cuenta la historia de cómo comienza digamos, el mercado único europeo. Y en realidad comienza a través del Parlamento, de lo que era la Asamblea Parlamentaria, que va a ser el Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque en 1979 se eligió por primera vez parlamentarios europeos. A ver si lo entienden. Pasó lo mismo en el Mercosur. Acá en el Mercosur, antes iban a la Asamblea Parlamentaria diputados elegidos como tales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Al modificarse, aparecen diputados elegidos para el Mercosur. Nosotros lo elegimos cuando fue la elección en la que resultó ganador Mauricio Macri, ¿sí? Elegimos parlamentarios para el Mercosur, ¿de acuerdo? Votamos parlamentarios para el Mercosur, ¿sí? Mucha gente que ni sabe que votó parlamentarios para el Mercosur, pero los votamos. Esta fue la primera vez que votamos parlamentarios para el Mercosur, que son diferentes a los parlamentarios para nuestro Parlamento Nacional, ¿sí? En Europa ocurrió en 1979, ¿sí? ¿Por qué? Porque se advertía que efectivamente, ¿sí? Esta realidad de que los parlamentarios sean parlamentarios de los estados negaba, socavaba, si se quiere, la representación popular verdadera, porque la representación de los pueblos está dada por los parlamentarios que se eligen para ese fin. Entonces Europa hace un cambio y constituye el Parlamento Europeo por sufragio universal por primera vez. Es decir, todos los europeos eligieron parlamentarios para ese Parlamento, ¿sí? Esto fue todo un teje y maneje que hicieron en Estrasburgo, donde está el Parlamento, lo vamos a ver más adelante. Una de las formaciones del Parlamento está en Estrasburgo. Había un parlamentario llamado Spinelli, que era socialista, el hombre comunista en realidad, del comunismo italiano, y el tipo generó un grupo, que fue el grupo Cocodrilo, que se reunían en un bar llamado así, ¿sí? En la intención de poder promover esto, digamos, este salto, como dice ahí, a la integración política, ¿no es cierto? Que fue lo que permitió transformar el mercado único, perdón, el mercado común en mercado único. ¿Entienden? ¿Sí? Pasemos, Marce. Muy bien. Perdón. Dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Un poco, había entendido que el mercado común se consolidó en el 93 y ahora estamos hablando del 79. No, espera, te paro ahí. Con el mercado único, Germán. Claro. Cuando aparece un tratado de integración, la idea es conformar un mercado común, ¿sí? Ya sea a través de levantar aduanas, ya sea a través de libre circulación de bienes, mercado común.
Pero cuando a eso le agrego la integración económica y la integración política, entonces salto al mercado único. Eso ocurrió en el 93, pero la razón por la cual ocurre es en virtud de que se da la integración política recién en el 79. ¿Va bien? ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí, sí, porque me había quedado la idea de que el mercado único era una aspiración posterior a la del mercado común, pero después como volvimos las fechas atrás, me mareé un poco. Tal cual, tal cual. Ahora estamos como volviendo para entender por qué se formó ese mercado único. ¿Sí? Era un mercado común, en el 79 se da el salto a la integración de orden político, entonces da lugar a poder formar el mercado único. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, sigamos adelante entonces. Acá está escrito esto. Bueno, claro, fíjense qué interesante, porque esto que yo les contaba del grupo Cocodrilo hace que se cree un tratado que modificaba los tratados del 51 y el 57. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque ese parlamento que modificó los tratados del 51 y el 57 no tenían atribuciones para hacerlo, no podía hacerlo. Entonces, ese tratado no era jurídicamente válido. Sin embargo, sí tuvo un fuerte impacto político. ¿Por qué? Porque fue como el empujón que hizo el Parlamento al órgano encargado, que ahora vamos a ver, para decirle, che, movete, move esto, apurate. ¿Se entiende? Y así lo hizo. Pasemos a la siguiente filmina, Marce. Porque fíjense que yo acá lo trato de explicar de esta manera, cuando pongo lo jurídicamente inapropiado del accionar del Parlamento, fue políticamente adecuado, ya que movilizó a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros, ¿sí?, órgano que convocó una conferencia para modificar los tratados constitutivos. ¿Entienden lo que pasó? A ver, el Parlamento dicta un acto inválido jurídicamente, pero políticamente estaba la fuerza del pueblo que reclamaba cambios. Entonces eso generó que se reúnan los que tenían que reunirse, que tenían la atribución del tratado, de los tratados de la década del 50 para hacer esto, y crearon modificaciones sustantivas. Así se crea el Acta Única Europea, aprobada en 1986, que entró en vigor en 1987. ¿Qué es el Acta Única Europea? Es la antesala de la Unión Europea. Son las bases jurídico-políticas de la Unión Europea. ¿Sí? Y fíjense qué interesante, porque yo acá son más cuestiones, pero puse 3 que me parecían importantes. Se plantean las bases para la Unión Económica y Monetaria, por eso después logramos el mercado, obviamente, único. Se pone en marcha una política en materia de medio ambiente, política social, consumidores. Fíjense los temas que se abordan. Y aparte, se crea un tribunal de justicia de primera instancia. Y acá nos detenemos un minuto. ¿Qué significa esto de un tribunal de justicia de primera instancia? A ver si alguien me lo puede responder. ¿O qué campana nos hace sonar? Se crea un tribunal, ¿cómo? Se le estaban atribuyendo a un organismo un poder de decisión. Ok, a ver. Sí, no, pero estás por la vía correcta, estás bien ahí, Raúl, estamos bárbaros. Pero ¿saben qué es lo importante acá? También que tiene que ver con lo que Raúl está diciendo, pero que todavía no está muy jurídicamente consolidado esto que Raúl está diciendo. Pero va por ahí. Pero ¿qué es lo importante acá? Que se aleja del derecho internacional público, chicos. En el derecho internacional público no existen tribunales de primera y segunda instancia. Los tribunales son de instancia única. Esto venía siendo derecho internacional público y de golpe, ¡paf!, hace un cambio, hace un vira la cuestión hacia algo desconocido, no sabíamos qué era, pero se crea un tribunal de primera instancia. Si se crea un tribunal de primera instancia, significa que hay un órgano de apelación
o mínimamente que un tribunal de segunda instancia. Cuando ya hay dos instancias hay apelación. Entonces ya no es derecho internacional público, porque en el derecho internacional público no existe la doble instancia. ¿Vamos bien? Pero no sabemos qué es todavía. Estamos en este momento en 1987. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sigamos entonces. Marce, ahí está. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Todo esto que yo les voy diciendo, el Acta Única Europea, fue aprobado por el Consejo Europeo. ¿Qué es el Consejo Europeo? Y acá, cuidado, porque hasta ahora, por eso les pedí que estuvieran hoy en clase, muy especialmente, porque da lugar a mucha confusión. Hasta ahora ustedes conocieron el Consejo de Europa. Y ahora les traigo el Consejo Europeo. ¿Es lo mismo? No. El Consejo de Europa es una OI. ¿Está bien? Es la OI que analizamos y estudiamos, en cuyo seno se generó el sistema de protección a los derechos humanos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Perfecto. El Consejo Europeo es el órgano conformado por los jefes de Estado y de Gobierno. Es decir, los que deciden. ¿Se entiende? Esto es, los que tienen la capacidad decisoria. ¿Va bien hasta acá? Muy bien. Ahora me perdí. ¿La anterior cómo es que se llama exactamente? Por eso estoy acá. ¿Consejo de Europa? Consejo de Europa. Ok. Consejo de Europa es organización internacional, Consejo Europeo por mandatarios. Por los jefes de Estado y de Gobierno. Perfecto. ¿Vamos bien? Muy bien. Germán. Germán. ¿Fue Germán? Se fue Germán. Bueno, no importa. A ver. No. Estoy acá, pero me estoy mudando justo. Estoy en un problema operativo. Bueno, pero ¿podés responder o te dejo en paz? No, decime. A ver, ¿por qué en Europa hablamos de consejo, yo hablo de jefes de Estado o de Gobierno? ¿O de Estado y de Gobierno? Por el sistema de gobierno de los Estados europeos. Por ejemplo, ¿cuál? Que tienen un jefe de Estado y un jefe de gobierno que no necesariamente son la misma persona. Claro, las monarquías, por ejemplo. Claro, exacto. ¿De acuerdo? El rey, jefe de Estado, el presidente, jefe de gobierno. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, sí. Pero esta distinción es por lo mismo, pero lo quería señalar. ¿De acuerdo? Vamos bien ahí. Muy bien. Entonces, es en este momento en el que se aprueba el Tratado de Maastricht en 1990, ¿sí? Cuando se proponen a través del Consejo Europeo, dice, che, ¿por qué dice órgano clandestino ahí? ¿Sabe por qué dice órgano clandestino? Porque en realidad el Consejo Europeo no estaba en los tratados del 52 y del 57. No está como un órgano, como una alta autoridad. Sin embargo, es el grupo de jefes de Estado y de gobierno, en consecuencia, tiene toda la autoridad. ¿Entienden esto? Muy bien. Se proponen las conferencias, ¿sí? Y de estas dos conferencias, surge el Tratado de Maastricht del 92, que entra en vigor el 1 de noviembre. Ay, perdón, yo me recontravarié. Por eso estoy acá. A ver, dale. Porque me mareo con el tema del Consejo de Europa. Bien. El Consejo Entendí de que es una Europa... OI y que nada tiene que ver con el Consejo Europeo. Pará. Te paro ahí. No es que nada tenga que ver. Escuchá. El Consejo de Europa es el equivalente a nuestra OEA. ¿Ahí te queda claro? Es el equivalente a nuestra OEA, pero en Europa. Se llama Consejo de Europa y se creó en mayo de 1949. Es donde después en el 50 se abre el Tratado de Roma de Derechos Humanos y todo lo que estudiamos de derechos humanos. Ahí tenemos el Consejo de Europa, una organización propia del derecho internacional.
el Consejo Europeo, que no es el Consejo de Europa, es el Consejo Europeo, ¿qué es? El grupo de presidentes, para nuestros términos, el grupo de jefes de Estado y de gobierno, que no existe como un órgano propio de las comunidades, entonces le decimos clandestino, pero con toda la capacidad para decidir, con toda la capacidad para, obviamente son jefes de gobierno o de Estado, en consecuencia, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué ocurre? Generan dos conferencias intergubernamentales para la unión económica y otra para la unión política. ¿Pero qué surge? El Tratado de Maastricht. ¿Qué hace el Tratado de Maastricht? Hace que nazca la Unión Europea. Ahí nació la Unión Europea. Recién ahí vamos a analizar ahora que vamos a empezar a hablar de derecho comunitario. El derecho comunitario se cristaliza en el Tratado de Maastricht del 92. ¿Vamos bien hasta acá? Todo lo anterior lo vamos a llamar proceso de comunitarización. Profe, en ese sentido. Sí, Juan. ¿Puedo? Claro. Entonces, en ese proceso de comunitarización del que usted habla, se inicia con la elección a través del voto popular de los parlamentarios europeos. No. No. Con eso, lo que vos estás señalando, Juan Cruz, es el inicio, en realidad, la incorporación del aspecto político de la integración. Okay. Pero el proceso de comunitarización es mucho más profundo, todavía no lo empezamos a ver. Vos lo que yo quiero que entiendan ahora es lo siguiente. En 1992 nace la Unión Europea. ¿Está bien? A partir de ahí se cristalizan las normas comunitarias, porque acá hay atribución de competencias soberanas, no antes. Acá empezamos a hablar de derecho comunitario, no antes. Antes son los antecedentes. Entonces le vamos a llamar proceso de comunitarización, que es el proceso que nos llevó hasta el derecho comunitario. ¿Ahora sí? ¿Todos? Una pregunta, el proceso Dale. de comunitarización, por ahí es lo que dijiste recién, pero no estoy seguro si te entendí. El proceso de comunitarización se da gracias al derecho a la integración, gracias a que funcionó bien. Por supuesto, muy bien, claro que sí, ahora lo vamos a ver bien, claro que sí. Bien, bien. ¿Ok? Pasá a la siguiente, Marce. Muy bien. La Unión Europea, el Tratado de Maastricht, se da un plazo de 10 años para lograr la unión monetaria. ¿Sí? El euro reemplazó al ECU, que era otra moneda, y en el 98 se habían cubierto los criterios de convergencia. En 1999 entró en vigor, efectivamente a partir del 1 de enero del 2000, ya el euro estaba en vigencia en todos los estados euro. Después vamos a hablar de la zona euro. ¿Sí? Se crea una autoridad monetaria en Europa, que es el Banco Central Europeo. Esto fue una discusión muy fuerte, porque Alemania no accedía a la zona euro si el Banco Central Europeo no estaba en Alemania. Esto es una forma de tener poder. Con esto que les cuento, se los comento para que entiendan cómo funciona el poder en este marco. ¿Se entiende? Se trata de acaparar, eso trae muchos problemas. Ahora vamos a ver. Sigamos con la siguiente filmina, Marce. Muy bien. Entonces acá tenemos la Unión Europea. Fíjense qué interesante, porque acá tenemos 3 pilares. Esto es una representación clara de la Unión Europea, la utilizan todos los autores, la doctrina más destacada, no es un invento mío, si lo dijera sería un mentiroso condenable. Esto es de doctrina europea, ¿sí? El primer pilar son las comunidades europeas. ¿Qué significa? Son los antecedentes que estamos analizando que se transforman en derecho comunitario. ¿Entienden? El primer pilar es comunitario. Por eso les pedí que tengan las filminas para que puedan anotar ahí en las filminas. El primer pilar es comunitario. Los otros 2 pilares, el segundo y el tercero, al segundo lo vamos a llamar PESC. ¿Por qué? Por la P de política, la E de exterior, la S de seguridad, la C de común. PESC. Al tercero lo vamos a llamar CAGI.
¿Por qué? Cooperación en asuntos de justicia interior. CAGI, PESC. ¿Sí? A ver, los PESC y CAGI no Perdón, David. son... Sí, dime, Ariel. ¿Me repetís el último? El de tercer pilar, la sigla. CAGI. Ah, gracias. La CAJI. ¿Sí? Gracias. Estos dos pilares son de derecho internacional público, son de integración. El derecho comunitario es el primer pilar. ¿Vamos bien? Y los otros dos pilares son derecho de la integración, es derecho internacional público. ¿Estamos? Pasemos a la siguiente filmina, Marcé. Ven, primer pilar. Es el primer bloque. Hay instituciones propias de la Unión Europea. Dictan actos jurídicos que conforman el derecho. Es una organización supranacional y el fin último es lograr la integración. La integración como proceso, no es derecho de la integración, esto es derecho comunitario. Acá hay atribución, hay instituciones propias a quienes los estados le atribuyeron las competencias soberanas. ¿Sí? Se va a cortar, nos quedamos en esta filmina, a ver si después seguimos cuando vuelva, pero quiero, antes de que se corte, quiero ver si hay alguna duda. David, Dime, Macarena. el efecto de las normas en este caso